su ponencia va a ser muy importante en esta área y, como mencioné recientemente, es una persona extremadamente proactiva y va a ser un catalizador en este tema que tanto nos importa y a los profesores que entre ustedes están presentes. Los dejo entonces sin mayor preámbulo con el señor Rubén Espinosa de la Universidad de Valparaíso. Gracias. Bien, agradezco las palabras de Moira y estoy aquí por ella. Y ella me mencionó, bueno, trabajamos en conjunto este gran seminario, ¿sí?, que lo trabajamos a través de la Universidad de Valparaíso, el Instituto de Física y Astronomía. Y este seminario se reunieron tres mundos, ¿sí?, que aparentan estar lejanos, pero no es así, que es el mundo del desarrollo científico, los científicos, el mundo de la investigación en la ciencia educativa y el mundo escolar. Entonces, desde un principio, pues me pareció interesante el tema de venir aquí a exponer a este gran congreso de gran calidad, de gran altura a nivel internacional, pues contar la historia, por qué, de dónde nació esta propuesta. Y una propuesta, en realidad yo entré a la oficina de Moira tratando de buscar el auspicio para llevar a cabo un seminario con 3 investigadores y realmente salí con un gran seminario prácticamente todo el día y pues muy bueno, muy genial. Entonces voy a contar la historia de esto, y vamos a partir y vamos a bajar un poco de lo romántico que hemos visto y esa gran exposición del ponente anterior, preciosa exposición. Continuamos. Y vamos a partir, yo enmarqué contar esta historia del por qué la naturaleza del seminario, y decidí enmarcarla en esto. Hoy en día no podemos separar la alfabetización científica y tecnológica del concepto de alfabetización general, ya que la cultura científica contribuye a la formación ciudadana, al desarrollo social y económico de las sociedades y por tanto a la inclusión y equidad. Bueno, esto lo enmarco aquí porque en el fondo pensemos como país en el desarrollo de capital humano y capital humano avanzado, que es sumamente importante, ¿sí?, para hacer uso de los recursos naturales de un país, para desarrollar nuestra propia tecnología, etc. Pero detrás de todo eso, ¿de dónde viene el capital y el capital humano avanzado? Pues viene de abajo, de la sociedad. Viene de la formación de los niños, de preescolar. De ahí se empieza a formar, ¿sí? Pero además está enmarcado en una gran dimensión también que tiene que ver con inclusión y la equidad. Entonces, la pregunta, o la gran pregunta, ¿cómo aportamos hoy en día? Y si es que aportamos al campo de la inclusión y la equidad, desde el campo científico, desde quienes desarrollan ciencia, desde quienes están investigando en el campo de la enseñanza de la ciencia, etc. Bien, bueno, voy a partir con 2 estudios. Un estudio que llevé a cabo en el 2013, que fue publicado en esta revista, que lo llevé aquí en Chile, un estudio que tiene que ver con pensamiento y práctica, estudios sobre las creencias curriculares en profesores de física chilenos. El siguiente estudio, voy a dar resultados preliminares que tienen que ver con mi tesis doctoral, que estoy por presentar en este año, que tiene que ver con dificultades epistemológicas que afrontan los profesores que enseñan contenidos relevantes para la enseñanza de la física en Chile. Y entre ellos está uno metido que tiene que ver la teoría especial de la relatividad y movimiento rectilíneo uniforme. Un poco para agarrarse es cómo está hoy en día esa transición entre el pensamiento clásico y el pensamiento newtoniano y el pensamiento relativista, ¿sí?, instalado en los profesores de ciencias. ¿De acuerdo? Adelante. Bien, resultados principales de esto. En relación a los contenidos, pues los profesores creen y actúan considerando que enseñan un conocimiento científico producto de la actividad humana y la experimentación. Se identifican, declaran y planifican enseñar ciencia desde distintos tipos de contenido,
pero en la práctica enseñan puros conceptos. Y además, puros conceptos que no logran relacionar adecuadamente. Entonces, esperar que se genere, o se trabaje, o se active la estructura cognitiva en los estudiantes es muy difícil. Se identifican y declaran que deben utilizar distintas fuentes para organizar el contenido, pero en sus clases principalmente usan el libro de texto. Bueno, también hoy en día los libros de textos hay que preguntarse, ¿quiénes lo hacen? ¿Bajo qué sistema de creencias o concepciones en relación a la imagen de la ciencia se están diseñando los libros? Allí también hay dificultades. Se identifica, acá, creen que la enseñanza de la ciencia se compone de teoría y práctica, pero en la práctica se reduce solamente a la enseñanza de conceptos. Adelante. Metodología. Consideran relevante planificar una clase, pero la mayoría con un listado de contenidos y objetivos, con escasos recursos y pocos detalles en las actividades. Y aquí estamos enmarcados pues, en la enseñanza tradicional. ¿Sí? Meter contenido, agarrar un contenido, un listado de contenidos y los metemos al contenedor. Cero comprensión. Adelante. En la evaluación, la finalidad de la evaluación es solo comprobar la memorización de conceptos y colocar una nota. Aquí sabemos que el tema de la evaluación estandarizada, ¿cierto? Ha generado muchos problemas. Pero también genera problemas en el campo de la inclusión. ¿Sí? Porque en el fondo o mide un producto, pero no está midiendo los procesos. Entonces los profesores se enmarcan muchas veces en sus planificaciones y la enseñanza en eso. El diseño de instrumentos de evaluación están centrados en conceptos, definiciones y fórmulas. Fórmulas que están desconectadas realmente del fenómeno que se está estudiando el físico. O sea, no sabe el niño interpretar la fórmula, leerla. O sea, no es como en matemáticas, ¿no? Que se genera un constructo, entiéndase un constructo como algo abstracto, ¿sí? Y queda ahí en la abstracción. Pero en la física tenemos fórmulas que no quedan en la abstracción, ¿cierto? Que son parte del texto que se van leyendo. Y se van leyendo y se van comprendiendo porque tienen una relación con algún objeto. Se identifican y declaran evaluar con una diversidad de instrumentos, pero en la práctica no se traslada a eso. Adelante. Bien, esos son los resultados del estudio anterior. ¿Sí? El estudio que estoy llevando ahora, que tiene que ver con, este es uno, no es el nombre real del trabajo de mi tesis, pero es sinónimo, dificultades epistemológicas que afrontan profesores ante contenidos importantes para la enseñanza de la física. Vamos a ver los resultados preliminares. En contenido, lo que declara ser es coherente, declara mostrar a sus estudiantes una diversidad en contenidos conceptuales organizados a través del libro de texto, Serway, y apuntes que él diseñó, lo cual corresponde en la práctica. La dificultad que declaró tener el profesor en cuanto a las fuentes para organizar el contenido de relatividad especial fue el que el libro de texto obligatorio carece de didáctica, y tanto los profesores como los directivos no les interesa este tema, lo cual coincide con lo observado y evidenciado en la acción. Este contenido de relatividad especial, ¿sí? Hoy en día los libros de texto lo contiene curricularmente, pero de los liceos, como de 30 o más de 30 liceos que yo visité, todos no ven ese contenido, lo eliminan, nunca se enseña. Y como nunca se enseña a los profesores cómo estar en ese contenido, tampoco lo tienen claro en términos disciplinar ni didáctico. Es así. Y los directivos, no, es que PSU. Entonces, seguimos con la misma física clásica sin desmerecer. Carecemos de contenidos de física moderna. Pero es peor. Aún en la educación no logramos todavía pasar la barrera del pensamiento clásico. No se comprende en la educación. Adelante. Metodología. Lo que declara hacer con la acción no es coherente. Declara desarrollar distintas estrategias de enseñanza en la teoría general de la relatividad, pero se observa en la práctica que usa un ejercicio para demostrar
sustituir datos y encontrar un resultado, o solamente para demostrar en sustituir datos y encontrar un resultado. O sea, ni siquiera para analizar o hacer un análisis dimensional. Asimismo, declara trabajar tanto individualmente como con grupos pequeños en su enseñanza, pero en la realidad solamente trabaja de manera grupal. Todas sus indicaciones son de manera general. Manifiesta que sus estudiantes siempre deben estar motivados, por lo que declara motivarlos a través del uso de herramientas tecnológicas y actividades prácticas, y no se desarrolla en la práctica. Este es un gran tema, porque hoy en día la formación de profesores, de acuerdo a Schulman, ¿cierto?, pues debe de tener conocimiento didáctico y conocimiento disciplinar. La intersección de esos dos conjuntos, ¿sí?, pues genera una experiencia educativa. Pero hoy en día existe también, y ya se está armando, reconceptualizando, colocando como conocimiento el contenido tecnológico, y se va a unir a esos dos conjuntos. Entonces hoy en día, en muchos países, los profesores se están formando en ese conocimiento, que es el conocimiento tecnológico, el uso de las TICs. Pero, hablar de sociedad del conocimiento hoy en día, y lo he estado, porque me ha tocado participar en algunos seminarios a través de la DEPRO, y aquí en Valparaíso, con algunos directores de colegios, ¿sí?, donde hablo de sociedad del conocimiento y todos preocupados que los profesores que usen las TIC, etc. Pero cuando yo visito los colegios, el internet no funciona. Entonces, ¿de qué estamos hablando de sociedad del conocimiento? En establecimientos donde el internet no está funcionando. Las dificultades encontradas a nivel declarativo son coherentes con las evidenciadas en la acción. En cuanto a la planificación del contenido de la teoría especial de la relatividad, no tomó en cuenta ni las habilidades de pensamiento crítico a desarrollar ni las características individuales de sus estudiantes. O sea, el profesor diseña las clases como le marca el ministerio, como marcan los planes, etc., pero lo agarra y lo pone. El profesor no está siendo consciente dentro de su praxis, ¿sí?, que debe de haber un orden jerárquico en términos de verbos. O sea, si lo vemos como la escala de Bloom, ¿no?, los verbos que maneja, para ir desarrollando la cognición en los estudiantes. O sea, no hay conciencia de eso, y no creo que Pierre Bourdieu haya diseñado la práctica reflexiva, ¿sí?, solamente para que el profesor agarre los contenidos, los muestre, ¿cierto? O que hoy en día existan programas que acompañen a los docentes de la educación, ¿sí?, y realmente no se genere esa reflexión entre lo que está haciendo el docente y lo que hace bien, lo que hace mal. Muchas de las veces lo que se le muestra, a ver, lo voy a poner así, me parece estupendo del ponente anterior que exista o vaya a existir una caja astronómica, pero no sirve de nada que los instructores de esa caja astronómica vayan y la coloquen, le muestren a los estudiantes y no se forme, no se genere un cambio en la praxis del profesor. Porque va a pasar lo que pasa siempre, esa caja va a quedar olvidada. Así como los instrumentos de laboratorio están olvidados y no se usan nunca. Debe de haber una transformación desde el docente, disciplinar, didáctica, ¿sí?, y tecnológica. El profesor declara solamente evidenciar los problemas de aprendizaje en las evaluaciones generales, por tanto es coherente en la práctica porque le costó evidenciar problemas de comprensión en los conceptos de tiempo, espacio y el factor de Lorentz. No voy a profundizar mucho en la naturaleza de la teoría de la relatividad especial y general. Voy por otro lado, ¿sí? Pero si acá hay problemas, imagínense abordar estos temas. ¿Y cómo lo pueden abordar los niños? Bueno, los niños están abordando conceptos de la física clásica, física relativista de manera muy intuitiva. Es que yo sé, es que yo creo, es que yo siento, etc. O sea, ¿y la argumentación? Bueno, y les pregunto a los profesores, ¿tienen herramientas? Herramientas que les conduzcan, que les permita conducir el concepto de argumentación e instalarlo en los estudiantes. No hay. Adelante. Evaluación.
Las dificultades en cuanto a lo que declara con lo que verdaderamente hace es incoherente. Declara implícitamente no tener dificultad para proponer y utilizar diversidad en instrumentos de evaluación, para comprobar aprendizaje significativo en cada uno de sus estudiantes. Sin embargo, declara que es importante evaluar sus actitudes, pero él no sabría cómo hacerlo. Adelante. Bueno, lo anterior es un poquito los resultados que ya están ahí a flote, ¿sí? Se puede profundizar mucho porque son estudios de corte cualitativo, no sí en alcance como lo hacen los de corte cuantitativo, pero yo creo que todo el tipo de investigación cual y cuantitativo y la mezcla hoy en día entre cual y cuantitativo pues parece bastante interesante, ¿no? Aquí lo importante es cómo cuidamos las metodologías de ingreso, ¿cierto? Nuestros marcos teóricos, metodológicos, etc. Para todo debe de haber una metodología y marcos teóricos, y hay que ser riguroso, porque también hay de investigaciones a investigaciones. Bien, malestar docente. El malestar docente sale a flote. Adelante. Estas son declaraciones de profe. Hay una sobrecarga de conocimiento que a veces a lo mejor no son tan válidos de enseñar. Existen muchos problemas en relación a horarios, hacer actividades. Tenemos problemas con lo que es la asistencia de los alumnos a la clase. Provocan cambios significativos en la planificación. Carecemos de recursos y lamentablemente yo, que trabajo para un colegio técnico, no los hay. Por favor. Le debemos mucho a la educación técnica. Y se le debe mucho. He visitado algunas ferias científicas de liceos técnicos, ¿sí? Pero de verdad, hacen el empeño los estudiantes, pero cuando te acercas a preguntar sobre la naturaleza de lo que están proponiendo, carecen conocimiento sobre la naturaleza de las leyes físicas que rigen lo que están proponiendo. Y la física teórica, es aburrida, muy aburrida. Eso es lo que están diciendo los profesores.